Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre esta comunidad y el contenido. En esta oportunidad vamos a uno de los perfiles más polémicos, pero que muy poca información hay por el hermetismo que se manejó al interior de las filas de la guerrilla en El Salvador para, lógico, encubrir los crímenes que se cometieron y, por supuesto, por la complicidad que se tuvo en estas situaciones y en muchas otras que se daban a lo largo del país durante el conflicto armado al interior del FMLN. Al interior de todos estos siempre se supo que hubo fuertes pugnas y divisiones a pesar de cobijarse todos bajo la misma bandera y las siglas del FMLN. Uno de los tantos infames de estos personajes fue el comandante Mayo Cibrián, un sujeto extremista y paranoico, empecinado en la locura de ver enemigos por todos lados, incluidos los que le rodeaban. El comandante Cibrián era un hombre de baja estatura, moreno, de pelo negro desmarañado, originario de Jiquilisco, Usulután. Inicialmente residía con su madre en un pasaje de la colonia Santa Lucía en Ilopango. La mayoría de información ha surgido en testimonios posteriores a los acuerdos de paz. Entre los testimonios había gente que decía que él creía firmemente que ningún combatiente debía cortarse las uñas o peinarse, ya que le podrían considerar como un pequeño burgués. La primera impresión que daba no era muy buena. Andaba con el fusil siempre con una pita vieja, no se rasuraba mucho y tampoco andaba muy limpio físicamente. Era un hombre de mirada muy esquiva, según algunos fumaba bastante, hablaba muy poco y era muy pedante. Los últimos días de su vida hablaba prácticamente solo y continuamente se contaba los dedos de las manos, parecía estar desquiciado o en otro mundo. Cayetano Carpio, alias Marcial, era su ídolo, otro radical que terminó traicionando a sus compañeros en la guerrilla. Dicen que seguía los mismos principios y la forma de vida de Marcial y que cuando estaba en la zona paracentral a los combatientes les prohibía bastantes cosas como bañarse periódicamente, escuchar música, bailar, algún tipo de fiesta y porque todo esto iba en contra de los principios revolucionarios y eran poses de pequeños burgueses y al igual que Marcial pensaban que los maestros y los estudiantes no podían ser revolucionarios porque los únicos buenos eran los proletarios, es decir, los demás más abajo. Y acusaba a cualquiera, sin válida justificación, de ser su enemigo o infiltrado. Y todo aquel que lo etiquetaba de esta manera era muerto a garrotazos, ya que según Mayo Cibrián, un traidor ni siquiera merecía que se gastara una bala en él. Para los años 70, el ídolo de Mayo Cibrián, Cayetano Carpio, renunciaba al Partido Comunista, del cual era secretario general, entregó toda documentación y todo su puesto y asignó algunos fondos y motoristas. Entre ellos iba Mayo Cibrián. En esta época recién había cumplido 20 años, por lo que se supone que era uno de los pocos fundadores de las FPL. Su militancia propiamente en esta organización comenzó en el 77, habiendo sido reclutado por Antonio Salazar, miembro de la Federación de Trabajadores del Campo, FTC, quien le encargó la tarea de catequizar o meter esas ideas a los adeptos para incorporarlos a las organizaciones de cantones aledaños a Suchitoto. Luego de eso se metió de lleno en la lucha armada, en ataques, liquidaciones de los enemigos, de todo actuar duro de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. El haber salido vivo en un par de ataques le dieron bastante reconocimiento al interior en las filas de las FPL. Para marzo de 1981 asumió la responsabilidad del Frente Isaac Aguilar Flor al interior de las FPL, pero al paso del tiempo fue trasladado hasta Chalatenango. Cibrián era un fiel combatiente y estuvo en varias ofensivas, como uno de los ataques a la comandancia de la Guardia Nacional en San Marcos Lempa, descarrilando también el ferrocarril a la altura del cantón La Noria en Jiquilisco, entre muchas otras actividades de la guerrilla. Para el 84, Mayo Cibrián caminaba en Mexicanos. En esta misma zona iba Arnoldo Bernal, ambos inspeccionando el entorno. Se trataba de verificar el entorno de las actividades que se estaban realizando en este lugar. Esto para que la guerrilla se tomara de manera simultánea 16 emisoras de radio para difundir un comunicado rebelde. Repentinamente un auto grande se detuvo junto a Mayo Cibrián y 4 hombres fuertes descendieron y se le fueron encima a golpes. Arnoldo Bernal, que era su compañero, se paró en seco y observó lo que pasaba con su compañero. Concluyó que alguien les había delatado ese contacto clandestino y al menos los movimientos de Mayo Cibrián en esa zona los habían dado de manera bastante precisa y por eso habían llegado a ese lugar. Entonces Arnoldo intentó ayudar a Mayo, pero ambos fueron capturados para ser liberados posteriormente por medio de un canje.
Después de un largo exilio, Cibrián expresaba su estupor ante la cantidad de información que tenía la policía sobre las estructuras de la guerrilla, nombres, casas, rutas, planes, en fin, mucha información que sus interrogadores le habían manejado ante él en los fallidos intentos para quererle sacar más información en los momentos en los que él estuvo preso. Y claro, todo esto se corroboraba con el hecho que él mismo había sido delatado, es decir, había informantes y había gente que daba información a las autoridades. La filtración enemiga, por tanto, era un hecho y era una cuestión muy grave. Durante este tiempo comenzó a tomar como su Biblia, su manual después de la captura, un documento filipino que era básicamente un recuento de cómo la CIA de Estados Unidos habría desarticulado la guerrilla filipina a partir de un sofisticado proceso de infiltración de sus estructuras clandestinas. A todo esto llegó al lugar donde realizaría los macabros hechos que se han intentado ocultar. El Frente Paracentral Anastasio Aquino del FMLN comprendía los departamentos de La Paz, San Vicente, la parte de Usulután. La organización jerárquica era así: el comandante Mayo Cibrián seguía el lugarteniente Carlos y el capitán Elmer, además de los jefes David, la China Vanessa, Sebastián y Osmin, que era el grupo a cargo de toda esta zona. En ese tiempo la comandante Rebeca, la Lorena Peña, esa creo que muchos la conocen, dejó su liderazgo en el Frente Paracentral Anastasio Aquino, esto para trasladarse al norte de la capital, en el Cerro de Guazapa, San Salvador, y suplir al comandante Miguel Castellanos, que había desertado. Mayo Cibrián se convirtió entonces en el semidios de la Paracentral, es decir, acumuló más poder y comenzaron las liquidaciones en serie, pues Mayo comenzó a haber infiltrados y ordenó fusilamientos desde que asumió el control de la máxima zona en el 86. Hasta que fue degradado en el 89. Cuando tomó el mando principal, dijo que había descubierto un plan de inteligencia enemigo que había infiltrado las estructuras guerrilleras y creado una amplia base de apoyo a la población civil, que eran familiares de los mismos infiltrados que se hacían pasar por combatientes. En sus mismas afirmaciones decía que un pelotón entero de las fuerzas bajo su mando estaba trabajando para el enemigo y pidió que los capturaran. Pero Roberto Roca, otro comandante, mejor envió a todo el pelotón a Morazán porque no creía la versión de Cibrián, porque era ilógico. A los pocos días llegó a Morazán no un pelotón, sino toda la columna del PRTC, unos 70 hombres. Todos ellos manifestaron sentirse temerosos por las purgas que estaban ocurriendo al interior de las FPL y toda la infamia que se estaba realizando en el Frente Paracentral. Roberto Roca llevó el tema y discusión al comandante general del FMLN, en donde el representante de las FPL era Salvador Sánchez Serén, comandante Leonel. Este simplemente se comprometió a investigar el asunto, pero no hizo mayor cosa. Leonel le pidió a Pablo Parada Andino, alias Goyo, su asesor militar, que encabezara una misión a la zona paracentral para verificar todos los testimonios y lo que estaba ocurriendo, y posteriormente que le rindiera un informe. Goyo permaneció en el Frente Paracentral aproximadamente un mes, y mientras estaba en este lugar iba enviando informes a Salvador Sánchez Serén de todo lo que estaba ocurriendo. En la medida que entrevistaba a más guerrilleros y comenzaba a envolverse más en la situación, Goyo fue descubriendo los macabros actos de Cibrián en el interior de la guerrilla. No era con el enemigo, sino en el mismo colectivo que trabajaba con ellos. En algunos de los informes ya se detallaba por lo menos 300 de sus mismos combatientes, incluyendo jefes de escuadra, de pelotón, destacamiento y hasta 300 civiles colaboradores de la guerrilla, familiares de combatientes y milicianos de la zona, adultos y menores, hombres y mujeres, todo parejo. Es decir, era una práctica sin límites, sin razón, sin fundamento, simplemente por la paranoia y por el mero gusto de Mayo Cibrián. Goyo regresó a Chalatenango y, muy asustado, rindió el informe muy detallado y sus conclusiones a Sánchez Serén, sin ocultar su inconformidad por lo que estaba sucediendo, lo sorprendido que era porque, insisto, estaba sucediendo al interior de sus filas, no con el enemigo. La petición que le hizo Goyo era que se pusiera fin a todo esto. Salvador Sánchez Serén escuchó en silencio, sin hacer ni una sola pregunta a lo largo de toda la exposición y los detalles de Goyo. Solo al final le dijo: Mayo es un fundador de las FPL, es miembro de nuestra comisión política, es un hombre de prestigio y es mi amigo. Goyo confirmó en ese momento que Sánchez Serén no era solo un cómplice, sino el mayor autor intelectual de todos esos crímenes. Goyo entonces fue reubicado a otros lugares después de su informe para bajarlo prácticamente de rango.
Mayo Cibrián solo recetaba tortura y liquidación ante cualquier situación. Lo peor es que se llevaba de paso a sus propios hombres y a sus colaboradores, a civiles, a quien fuera, todo por acusarlos de ser infiltrados y de no obedecerle las órdenes directas, sumando cientos y cientos a las largas listas de nombres. Goyo aseguró que una muchacha había defecado cerca del arroyo donde iban a traer agua, el campamento, y por ese simple hecho la había liquidado. Eso uno de muchos testimonios que se han contado posterior al año 92. Mayo Cibrián informaba a la comandancia de las FPL, pero estaba muy distorsionada esa información. Él explicaba el sistema inquisitivo que tenía establecido y les correspondía los mensajes que él mandaba, de tal manera que estaba prácticamente autorizado por los 5 comandantes del FMLN de lo que estaba haciendo, y se entiende, porque muchos posteriormente han dicho que este tipo de prácticas, quizás Cibrián era el más carnicero, pero también se daba en otros lugares de la guerrilla, en otros departamentos del país. En la subzona del volcán de San Vicente, que era parte del Para Central, había un grupo liderado por Abelio. Cibrián dijo: en ese volcán tenemos un jefe aguado. Yo no sé si realmente es de nosotros o es infiltrado. Vengan, se los voy a enseñar. Y es porque Abelio no le había hecho caso en un primer momento de liquidar a su compañero, porque él lo había etiquetado de traidor, aunque al final siempre terminó liquidándolo. En esa ocasión, presumiblemente para infundir más temor, les dijo: vengan para acá, les voy a enseñar cómo se hacen las tareas revolucionarias. ¿Cómo se hacen las tareas revolucionarias aquí? Había llevado un pelotón de muchachitos, unos jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 12 y máximo 17. Procedían de un campamento de refugiados salvadoreños que estaban asentados cerca de Honduras. Esto para integrarlos a la guerrilla. A los 15 jóvenes en la fila les dijo: cipotes, háganse para este lado, y se ponen en fila. Los muchachos, muy obedientes, un poco temerosos, pero pensaban que Mayo Cibrián les iba a decir algunas palabras de bienvenida para integrarse a la guerrilla. Estaban contentos, sonrientes, pero se les notaba ese nerviosismo característico a su edad, porque era un panorama bastante desconocido. Pero Cibrián, sin mediar palabras, se los despachó en ráfaga a todos. Los bichitos cayeron al suelo como si eran pollitos, sin saber por qué les había pasado eso. Y a los compañeros procedentes del volcán de San Vicente les dijo: todos estos monos son enemigos, y por eso les mostré cómo se debe actuar. Hay que ser revolucionario hasta las últimas consecuencias, para que le digan a su jefe, refiriéndose a Abelio, cómo es que se hacen las cosas en este lugar. Este es uno de muchos testimonios que son completamente abominables de lo que mucha gente ha descrito posteriormente al conflicto armado. Abelio fue avisado y le recomendaron huir, ya que Mayo seguramente lo iba a liquidar, pero este no huyó y dijo que enfrentaría a Cibrián al costo que fuera, aunque el peligro era mucho, porque la alta dirigencia de la FPL avalaban todas estas atrocidades del desquiciado Cibrián. En la zona del Paracentral había 5 jefes de subzona y 3, incluidos Mayo, que formaba parte del secretariado. Era una especie de conducción colectiva, aunque Cibrián era el que tomaba todas las decisiones. Cuando las bajas ya eran por cientos, lo llamaron a una reunión. Los 5 de la subzona estaban conscientes que estaban contra la espada y la pared, porque si se oponían a Mayo y la dirigencia lo avalaba, todos ellos podrían ser fusilados. Poner el dedo, señalar, cuestionar, nadie tenía el valor. Pero entonces se pusieron todos de acuerdo para solicitar un turno e intervenir y exponer la situación, de tal forma que fueran diciendo la verdad sobre la paranoia que Mayo parecía, pero apoyándose unos con los otros. El comandante Ricardo Gutiérrez asistió a esa reunión en calidad de representante de la dirección de las FPL. Por esta razón, él estaba dirigiendo la reunión y él era el que daba la palabra. Cada uno de los subjefes pidió poder hablar, incluidos los hombres de confianza de Mayo Cibrián, que también sentían que este loco los podía ajusticiar. Ellos decían que eran más de su confianza, pero más bien ellos resguardaban su propia vida. Entonces relataron todo lo que estaba sucediendo desde la llegada de Mayo, y que se había intensificado al paso de los años. Cibrián había organizado una escuadra espectral para tratar casos de infiltración y llegó al grado de desconfianza exagerado que ya todo lo realizaba en secreto. Sus auxiliares se habían reunido por esto, para tratar sobre esa insania mental y ver que cada vez había más bajas sin justas razones al interior de sus mismos pelotones. Incluso su mujer después explicó que permanecía en el campamento junto a Mayo Cibrián por miedo
que en algún momento la podía acusar de traidora y por eso soportaba el maltrato y todas estas atrocidades. A Ricardo le informaron que él quedaba de jefe y que Mayo Cibrián a partir de ese momento estaba suspendido de todos los cargos políticos y militares que ostentaba, es decir, todos los testimonios, y después de esa reunión y lo que habían expuesto los subjefes y otras personas había tenido bastante peso. Mayo Cibrián dijo: si ustedes deciden que me van a fusilar, no crean que me voy a escapar, estoy consciente de lo que he hecho y ha sido, decía, lo correcto y voy a responder por ello. Si la decisión de ustedes es que me fusilen, háganlo. Concluidas las maratónicas reuniones, un grupo de representantes del Para Central se dirigieron a Chalatenango a dar informe de cómo había estado la situación acerca del caso de Mayo Cibrián. Después de haber informado a la comisión política, regresaron a San Vicente. Ahí, en asamblea, la mayoría iba a tomar la decisión de lo que se haría con este sujeto. Los asambleístas todos pidieron ajusticiarlo, pero la comisión política no daba el visto bueno, no le gustaba. Era lógico porque de manera indirecta se estaba cuestionando todas estas prácticas, pero sin previas investigaciones, simplemente por meras sospechas y porque a alguien se le ocurría. Aunque todas estas prácticas eran en todos los bastiones de la guerrilla, en algunos lugares con mayor proporción y otras con menores, y quizá en el Para Central uno de los más atroces. Mientras tanto, Mayo anduvo deambulando por ahí en los talleres al interior de los campamentos. Él no exteriorizó en ningún momento muestras de arrepentimiento de nada de lo que había hecho. Al final llegó la hora de que Mayo Cibrián tenía que ser despachado. 7 compañeros lo fueron a capturar. Ante su inminente final, él solo dijo: me voy tranquilo, estoy convencido de lo que hice fue lo correcto, no me arrepiento de nada. Además dijo que todo lo que había hecho era con el aval de la Comandancia General de las FPL. Como último deseo, pidió que le entregaran una carta a su familia y un último cigarrillo, que se lo fumó de manera muy normal y corriente. No mostró nerviosismo ni ansiedad, así como él lo hizo varias veces a muchas personas. La ráfaga apagó la luz, esta vez a él mismo. Después, todos los testigos firmaron un acta y se marcharon en silencio. Algunos dicen que Mayo Cibrián fue enterrado muy cerca del fusilamiento. Con los pocos testimonios que se tienen, se ha llegado a decir que las cifras que manejaba a manos de Mayo Cibrián podrían fácilmente llegar a las 1000 o incluso podrían superarlas, ya que no se contabilizó de manera correcta. Pero de todas las personas que han explicado a lo largo de los años, sí se puede reconstruir que este sujeto, este carnicero, este loco radical extremista, a sus mismos compañeros, pues le generó bastante daño, llevándose de paso a muchísima gente inocente. Así se dio por cerrado el caso de las peores masacres ocurridas en el conflicto salvadoreño. Y para que esto no fuera conocido hasta la actualidad, las FPL siempre mantuvieron el hermetismo, quisieron ocultar absolutamente todo esto, restándole relevancia, porque ellos mismos habían avalado todo esto e incluso posterior a los acuerdos de paz, todos le restaron mérito y quisieron echarle tierra al nombre de Mayo Cibrián y a todas las cosas que él había hecho. Y según la gente que tuvo contacto con el Para Central, dicen que habría sido despachado Cibrián a los 41 años de edad y había utilizado el nombre de Francisco Edmundo Argueta Hernández, originario de Jiquilisco, hijo de Francisco Argueta Escobar y Juana Hernández. Mayo Cibrián era el alias y se dice que usaba un documento falso con el nombre también de Julio Edgardo Martínez Cruz, pero a lo largo de toda su vida guerrillera siempre se le conoció como el comandante Mayo Cibrián, responsable de, como decía, más de 1000 crímenes en los años que estuvo al frente del Para Central. Y ese ha sido un resumen bastante trágico de lo que sucedió al interior de las filas del FPL, del FMLN, y con total complicidad de todos estos sujetos que también han querido taparlo por mucho tiempo y lastimosamente es cierto, no hay mucha información al respecto, sino algún par de libros que se han escrito por ahí de personas que pudieron dar fe de muchas situaciones como esta. Pero bueno, usted deje sus comentarios, sus reacciones respecto a este caso y se le agradece siempre estar conectado y apoyar a la comunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.